Y bueno, el siguiente paso es muy fácil, que es simple y sencillamente instalar la plataforma de contenido llamada WordPress. Como yo te he comentado en el pasado, WordPress es una plataforma que se diseñó, que se inventó hace algunos años para ayudarle a la gente a publicar contenido de forma mucho más sencilla, sin saber nada de programación, de diseño de páginas de internet. Sin embargo, WordPress, como tú y yo sabemos, es una plataforma que solamente te ayuda a difundir información. El formato en el que viene es muy estándar. Sin embargo, si tú quieres vender esa información, de alguna forma darle un valor, ponerle un precio y que la gente la compre, WordPress está muy limitado. Es decir, no tiene botones de compra, no tiene certificados de garantía, no tiene una serie de cosas que evidentemente te van a ayudar a vender tus productos a través del Internet. Y es ahí en donde fácil, junto con WordPress, se hace una composición impresionante para que realmente puedas tener éxito en Internet de una forma mucho más sencilla. Entonces, primero que nada, te voy a ayudar a instalar WordPress. Es muy fácil, créeme, si alguien me hubiera guiado paso a paso como lo estoy haciendo en este momento, la primera vez que lo instalé hubiera sido mucho más sencillo. Entonces, bueno, primero que nada, quiero que vayas a google.com o a algún buscador y busques WordPress España, que es la versión que viene en español. Obviamente la puedes instalar en inglés y fácil va a estar en inglés, pero yo te recomiendo que para que el panel de control de fácil esté en español, que ese es mi objetivo, te recomiendo que instales WordPress en español. Y para hacer eso, busca en google.com o en algún buscador WordPress España. Y la primera opción aquí la vemos es es.wordpress.org. Hacemos clic. Y bueno, aquí viene todas las instrucciones para descargar WordPress en español. Vamos a hacerlo en este momento para que lo veas. Primero que nada, aquí viene la instalación, son 7 pasos. Bueno, el primer paso es descarga el paquete con la última versión. Vamos a descargar el paquete, tal cual y como nos lo dicen aquí. Guardar el archivo. Bueno, se descarga aquí un archivo en formato ZIP, que no es otra cosa más que un formato comprimido. Y en este caso vamos a buscar ese archivo en donde se guardó. Y bueno, aquí lo tenemos. Ahora, el segundo paso, vamos a verlo, es abrir el archivo y abrir el archivo que se llama wp-config-sample y cambiarlo por la información de nuestra base de datos. Ahora, esto es algo que no te lo mencionan aquí, sin embargo, no te preocupes, yo te voy a explicar cómo hacerlo. Antes de instalar WordPress, tienes que instalar lo que se le conoce como una base de datos en tu dominio, en tu página de internet. Es muy sencillo, créeme que no es nada complicado, sin embargo necesitas hacerlo para seguir con este proceso de instalación. Bueno, para hacerlo, simple y sencillamente lo que necesitamos es lo siguiente. Y bueno, para crear la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es ir a lo que se le conoce como cPanel. Por lo general, cuando tú tienes una página de internet, te dan un panel de control. El más popular o de los más populares es cPanel, o sea, cPanel. Y si nos vamos a www.facil.com/cPanel, y bueno, pregúntale a la empresa con la que estés contratando el servidor, en este caso si utilizas Site5 o el que utilices, cómo tienes acceso a tu panel de control para crear estas bases de datos. Entonces, en este caso, la mía está en www.facil.com/cPanel. Te dan por lo general un nombre de usuario y una contraseña en la empresa del servidor. Bueno, lo vamos a poner aquí. Y bueno, nos da acceso a lo que se le conoce como cPanel, panel de control. Y por lo general en esta página puedes ver todo tipo de estadísticas, puedes manejar la parte técnica de toda tu página de internet. Hay muchas cuestiones muy complicadas, muy técnicas que ni siquiera vale la pena que veamos porque honestamente yo no las conozco ni me interesa conocerlas, pero lo que te voy a explicar es simple y sencillamente cómo crear las bases de datos o la base de datos para que WordPress funcione. WordPress no va a funcionar si no tienes una base de datos creada. ¿Qué es una base de datos? Simple y sencillamente, tú en WordPress vas a estar publicando artículos, contenido, videos y todo eso tiene que estar almacenado en una base de datos, que es la que vamos a crear en este momento. Entonces, lo que tú necesitas buscar es una sección que se llama MySQL Databases.
MYSQL, data, DATA, BASES, MySQL Databases. Y bueno, si no lo encuentras, te pido que le preguntes a la empresa con la que tienes contratado el sistema o el servicio de servidor. Vamos a crear una nueva. En este caso sería, aquí dice New Database, y se llamaría FacilCo-bajo, aquí lo podemos ver, en este caso, y el nombre que le queramos dar. En este caso vamos a poner, por ejemplo, muestra. Le vamos a llamar muestra, pero en este caso, aunque le llamemos muestra, por lo menos en mi servidor, como lo están poniendo, no sé si funciona igual en el tuyo, pero aquí le ponen FacilCo, o sea, mi nombre de usuario, guión bajo, y luego esta. Pregunta o velo tú en tu pantalla a ver si te aparece algo igual antes o no. Si sí te aparece algo, tiene que ser todo este nombre junto, es decir, FacilCo, guión bajo muestra, así se va a llamar. Pero bueno, vamos a crearla. Creamos la base de datos y ya la tenemos aquí. Aquí está la base de datos que es FacilCo, como te comentaba, guión bajo muestra. Esta es la base de datos. Así se llama. Vamos a copiarla. Seleccionamos la base de datos, control C, o bueno, la copiamos. Vamos a abrir algún documento para pegarla. Para que no nos confundamos, vamos a escribir base de datos. Y aquí la vamos a pegar. Esto es simplemente para que no nos confundamos nosotros, ¿no? Pero bueno, lo estoy poniendo ahí. Ahora vamos, go back, o sea, nos vamos para atrás. Y ahora, ya que tienes una base de datos, tenemos que crear ahora un usuario. Y hay que hacer exactamente lo mismo con el usuario. Lo que tenemos que hacer es crear un nombre en donde dice Add New User. Tenemos que agregar un nombre. Bueno, vamos a ponerle de nombre ejemplo. Al otro lo pusimos muestra. A la base de datos le llamamos muestra. Simplemente como ejemplo vamos a llamarle a este ejemplo. Dice fácil con guión bajo ejemplo de clave. Vamos a poner fácil. Y vamos a crear el usuario. Simplemente como ejemplo. Bueno, aquí tenemos ya el nombre y exactamente lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que seleccionar cómo se llama, en este caso, nuestro usuario. En el caso de mi servidor, le pone antes fácil guión bajo, pero revisa en el tuyo cómo se va a llamar exactamente. Tienes que sacar el nombre del usuario. En este caso lo copiamos y lo pegamos. Y bueno, en nuestra tablita que habíamos hecho en este lado, dice usuario, dos puntos. Vamos a llamarle de esta forma. Contraseña, fácil. Entonces, bueno, tenemos base de datos, se llama FacilCo-muestra, usuario, FacilCo-ejemplo, contraseña, fácil. Es un ejemplo, nosotros escogimos todos esos nombres y tú puedes elegir los que quieras, pero lo importante es que en una tabla como esta que tengo, o en una hoja de Word, en un documento, en donde quieras guardarlo, almacenes esta información porque la vamos a ocupar en este momento. Pero bueno, aquí la tenemos ya, le pongo Go Back, y lo siguiente que tenemos que hacer es darle privilegios al usuario. Porque por un lado tenemos un usuario y por otro lado tenemos una base de datos. Le tenemos que dar privilegios a este usuario para que escriba y para que publique información y para que haga todo en la base de datos. No te preocupes, es una cuestión técnica, pero es muy fácil de hacer. Y bueno, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es agregar el usuario, que en este caso dice aquí Add User to Database, que es agregar un usuario, que en este caso es el usuario ejemplo que acabamos de crear, a la base de datos muestra. Entonces aquí lo que estamos haciendo es agregar el usuario FacilCo-ejemplo, que es el que acabamos de hacer, como lo puedes ver aquí. Lo vamos a agregar a la base de datos, a database FacilCo-muestra, que es la base de datos que hicimos. Lo agregamos. Al agregarlo nos va a preguntar qué privilegios le queremos dar a ese usuario y vamos a elegir todos. Hay una opción que dice All Privileges, todos los privilegios. Elegimos esa y ya le estamos dando todos los privilegios. Entonces, bueno, ya es la única información que necesitamos. Eso no te lo dice WordPress, te lo estoy diciendo para simplificarte el camino, que sea mucho más fácil para ti instalar WordPress. Estamos aquí ya otra vez, nos regresamos a las instrucciones de instalación de WordPress. El paso 1 fue descargar el archivo, que ya lo descargamos. El paso 2 es abrir el wp-config-sample.php archivo. Ese archivo abrirlo y rellenar los datos que acabamos de sacar de la base de datos. Entonces vamos a buscar en dónde descargamos WordPress. Aquí lo puedes ver en la pantalla, aquí lo descargué. Es un zip. Para abrirlo simplemente hacemos doble clic, se abre
el zip, ya tenemos una carpeta que se llama WordPress. Dentro de la carpeta de WordPress están todos los archivos que tenemos que subir al servidor. Entonces, bueno, abrimos la carpeta, ahí vemos muchos archivos que ni tú ni yo vamos a entender, no te preocupes, hay muchos archivos que lo que tenemos que hacer es subirlos al servidor. Y vamos a buscar el que nos está pidiendo, en este caso las instrucciones, que es wp config sample. Vamos a buscar ese archivo, aquí está, lo abrimos, simple y sencillamente. Y lo que tenemos que hacer es, te lo va a abrir en un procesador de notas o en algún programa que tengas para crear páginas de internet, te lo va a abrir el sistema, y lo que tienes que hacer es buscar en donde dice aquí nombre de tu base de datos, dice en rojo, dice nombre de tu base de datos, abajo dice nombre de usuario y abajo dice contraseña. Son los 3 datos que tenemos que cambiar. Entonces es muy fácil, como puedes ver, por eso te dije que guardaras estos 3 datos. El primero es base de datos, vamos a copiarlo. Nombre de tu base de datos, vamos a sustituir donde dice nombre de tu base de datos por ese nombre. Luego nombre de usuario, lo copiamos, que es facilco-ejemplo. Obviamente el que tú hayas elegido, no vayas a usar los míos, el que tú hayas elegido como nombre. Y la contraseña en este caso era fácil, ¿no? Fácil, vamos a copiarla y vamos a pegar la contraseña, sustituimos donde dice contraseña, guardamos el archivo y ya que lo guardamos, lo que nos dice las instrucciones es que en vez de guardarlo como wp-config-sample.php, que le cambiemos el nombre, es el paso 3 de WordPress, es guardarlo como wp-config, es decir, tenemos que quitar el otro guión y la palabra sample. Entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a la carpeta de WordPress, la abro, busco el archivo, y en este caso simple y sencillamente voy a cambiarle el nombre. Entonces le quito sample y el guión, que se llame wp-config.php, entonces lo puedo quitar desde aquí, o bueno,